no he podido ir al concierto que se hacía el viernes de la banda municipal de Chirivella y no hemos podido felicitar a Cele Chofre con el premio de igualdad. La felicitamos aquí y ahora. No es la primera vez que estamos realizando la presentación de pioneras del feminismo en España. Ya desde hace 6 años que la ejecutamos para, tanto fue en las Centre Jove de Chirivella como luego fue a otras poblaciones como Silla, Paiporta, Requena, en la Universidad Popular en Valencia y en muchos lugares más. En esta ocasión os presentamos aquí, en la Casa de la Dona, una selección de esta exposición, porque toda no cabe, y unos paneles complementarios inéditos. Creímos que era importante conmemorar el centenario de la fundación del Liceo Club Femenino de Madrid. Nos gustaría resaltar que cada vez que nos detengamos en cualquier aspecto del papel de las mujeres en la historia, descubrimos cosas curiosas e interesantes que hace 6 años desconocíamos. Es verdad que es difícil retener en la memoria todos los nombres y acontecimientos, pero es importante tener una visión clara qué aconteció a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos historiadores este periodo lo llaman la Edad de Plata. Coincide... No sé, ¿puedes levantar un poquito la voz? La llaman la Edad de Plata. Coincide con el desarrollo tecnológico, industrial y educativo en España, situando su inicio a partir de la Restauración de 1875 hasta llegar a la Guerra Civil 1936. Generalmente se conoce ese periodo nombrando 3 generaciones: generación del 98, del 14 y generación del 27. Siempre nombrando los autores masculinos, ocultando muy importante aportación de las autoras femeninas. No sé si seremos capaces de introducir ese tema en nuestra exposición itinerante. Lo digo porque este tema de la Edad de Plata no la introducimos en Pioneras, pero posiblemente la podemos ampliar. Pero debemos de insistir que estos conocimientos y datos deben constar en el currículum literario de libros de todos los estudios de educación, desde primaria hasta la universidad. Hemos repartido entre Tere y yo contaros lo esencial de esta exposición y destacar lo importante o poco conocido de los capítulos que está en la exposición y en el libro. Yo hablaré del capítulo central del movimiento feminista. Por entonces coexistían diferentes asociaciones, igual que ahora. Feminismo conservador católico, asociaciones legitimadas y apoyadas por la Iglesia, ejercidas por las mujeres de clase alta. Aparte de su preocupación por la educación, han empezado a ser sensibles a las vindicaciones por las mejoras legislativas y laborales. En 1909 organizaron los primeros sindicatos obreros católicos femeninos. En 1912 se creó en Valencia el Sindicato de la Aguja y similares. Lo cito como curiosidad, y el asociacionismo católico abogaba por la negociación
de patronos y obreras. Es decir, en el mismo sindicato estaban las patronas y las obreras. En ningún caso utilizaban la huelga para la obtención de mejoras laborales y económicas. El sindicato de Valencia prosperó muy rápido. Su labor no se limitó a la formación asistencial y defensa de las obreras, sino incluso en 1928 hasta 1932 construyó varios bloques de casas baratas para sus trabajadoras, que se conocen como Barrio de la Aguja, un grupo de casas que todavía las podemos ver a espaldas de la Avenida del Cid. En este apartado destacamos a las feministas conocidas como Concepción Arenal Ponte, Joaquina García Balmaseda, Dolors Monserdà Vidal, Blanca de los Ríos Nostell. Siguiente capítulo, siguiente feminismo era de aspecto moderado, que exigía las reformas del Código Civil y Penal. Estaba compuesto en su mayoría por mujeres de clase media, la mayoría de ellas muy conocidas por vosotras. Emilio Pardo Bazán, Concepción Gimeno Gil, Carmen Fossetti, Carmen de Burgos Seguí, Francesca Bonmesón, Benita Asas, María de la Olejarga, Isabel Oyarzábal, María Espinosa Díaz, esta última primera presidenta de la asociación ANME, que se convirtió en la organización más numerosa e importante en España. Es Agrupación Nacional de Mujeres Españolas. Pero tras la publicación del libro Escritoras en la prensa, descubrimos que la última presidenta de ANME fue María Francisca Clark Margarit, 1888-1952. Era escritora española, intelectual, feminista y directora de teatro, que firmaba sus obras con los seudónimos Jalma Angélico y Ana Ríos, que por cierto también fue la última presidenta del Liceo Club. Eso es un dato que no consta en el libro porque son cosas que aparecen en la prensa y aparecen en nuevos libros y nuevos estudios. Hemos procurado, tanto yo como Tere, hacer precisamente aquello que nosotros desconocimos hasta ahora, creo yo. La Asociación Nacional de Mujeres Españolas agrupaban varias organizaciones feministas y a pesar de lo avanzado de su línea reivindicativa, no exigieron jamás la laicidad ni el divorcio y nunca renegaron de sus creencias católicas. Proseguimos con otras organizaciones feministas que profesaban una ideología republicana y defendían una sociedad laica e igualitaria. Se componía de mujeres de clase media y trabajadora. Una de las primeros colectivos de mujeres republicanas y librepensadoras fue Asociación General Femenina en Valencia, 1897-1910. Fueron unas figuras muy emblemáticas, tales como Belén Sárraga Hernández, Ángeles López de Ayala, Molero, Rosario de Acuña y Villanueva, Amalia Domingo Soler y las hermanas Amalia, Ana y Ana García Bernal. Esas mujeres ocuparon las tribunas públicas, participaron en mítines y en los actos en casinos, escuelas laicas y demás centros librepensadores. Fundaron logias, abrieron escuelas laicas, nocturnas y diurnas para niñas y adultas. Tenían sus
mucho más posturas mucho más radicalizadas que sus compañeras de las otras asociaciones. Como hecho destacado, comentar que en 1910 se organizó una manifestación femenina más importante bajo la bandera de la emancipación de la mujer, del libre pensamiento y de la república, y eso gracias al empeño y convocatoria de Ángeles López de Ayala, fue en Barcelona, a favor de la educación laica. Recogieron 22.000 firmas declarando que eran católicas, pero no clericales. Siguiendo el mismo capítulo de las mujeres republicanas y librepensadoras, otro aspecto novedoso se produce en España en 1896. Se crea el primer movimiento de mujeres contra la guerra. Unas de ellas se llamaban Defensoras por la Paz. Se posicionaron públicamente contra la guerra que España libraba en Cuba y por este motivo fueron recluidas en la cárcel en Valencia. Entre detenidas se hallaba Belén de Sárraga y Ana Carvía Bernal. Un año más tarde fundan en Valencia, es la primera asociación de mujeres por la paz en Valencia, no Madrid, no Barcelona. Qué casualidad. Es curioso. Y a la que pertenecieron también Rosario Acuña, Mercedes Vargas y Ángeles López de Ayala. Esos posicionamientos y actividades pudimos conocer recientemente por las nuevas publicaciones como Feministas por la Paz, que traigo aquí, que el año pasado hicimos una manifestación, una concentración por la paz, y pensé, igual hay algún libro sobre qué es lo que hubo aquí por la paz del movimiento feminista español, y encontré este libro. Así que, y fue publicado en 2019, es decir, que es muy reciente el estudio que se ha hecho sobre el movimiento feminista por la paz. Es de autora Sandra Blasco Liza y Carmen Magallón Portolés. Esta última, catedrática de Física y Química, fue presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de 2011 a 2019. Y ya terminamos con el capítulo con otro aspecto de otras asociaciones, que es Corriente Feminista Socialista y Anarquista. Las trabajadoras plantearon crear agrupaciones obreras para defender especialmente sus derechos ante el convencimiento cada vez mayor de que su explotación laboral era distinta y peor que la masculina. No son tan conocidas por haber militado junto a los hombres socialistas y anarquistas. Nombraremos a las activistas conocidas como Teresa Claramunt de CNT, a Regina del Amo Jiménez, promotora del modelo cooperativista en la economía, escritora y anarquista. Citaremos a Virginia González Polo, sindicalista de UGT, y organizó en Madrid un proyecto de activismo propio que aunó el socialismo y derechos de las mujeres. Y luego fue cofundadora del PC, del Partido Comunista, en 1921. Por último, debemos destacar a la figura de María Cambrils Sendra por su libro Feminismo Socialista, prologado por Clara Campoamor. Hasta aquí es la presentación, y me gustaría
volver al capítulo que empecé a decir, que estábamos hablando de la Edad de Plata. Y en la Edad de Plata, en este libro que no hago más que consultar porque llevo ya, creo que ya 20 años con él, y comenta, lógicamente ya hemos dicho que todos los historiadores hablan de esta época, pero no citan a las escritoras ni periodistas. Pero aquí tenemos a Sofía Casanova, estamos hablando de generación del 98, Blanca de los Ríos, Carmen de Burgos, Concha Espina, María Goyri, María Lejárraga, Isabel Oyarzábal y Pilar Astray. Estamos saltando a intelectuales del 14, estamos hablando de María de Maeztu, Carmen Baroja, Zenobia Camprubí, Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken y como colofón, casi todos coinciden luego en el Liceo Club con la generación del 26, que aumenta considerablemente porque ya tenemos a poetas, escritoras, bueno, creo que ya es comprensible que la importancia de lo que va a hablar ahora Tere Nieto es sobre todas esas mujeres, casi todas, pertenecieron al Liceo Club. Y último, mirad, a mí es que me sorprendió muchísimo. Estas hojas son 500 socias del Liceo Club. Cuando tú dices, había 500 socias, y no ves esto, no te sorprendes, de verdad. Pero cuando empiezas a mirar, sí, está aquí Clara Campoamor, está Isabel Oyarzábal, está todas las que estamos citando, y más todavía, porque eran más de 500, es sorprendente, de verdad. Y nada más, Tere. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes y gracias por asistir y formar parte de este espacio feminista que pretende recuperar no solo parte de nuestra historia, también de nuestra genealogía feminista y de la tan necesaria memoria democrática. Es un enorme placer compartir con vosotras los trabajos de recopilación de información, siempre desde la perspectiva del interés de saber, de conocer, ya que no somos ni historiadoras ni sociólogas, somos simplemente mujeres, que no es poco, mujeres feministas, comprometidas con nuestra genealogía y empeñadas en hacerla emerger. Muchísimas gracias, Carmen, por esta intervención, pero no solamente por eso, sino por ser el motor que nos mueve al resto de compañeras, tanto de Aula Violeta como de Dones en Acción. Bien, la genealogía es importantísima para entender la mirada que tenemos de la historia de las mujeres y en especial a la hora de reparar olvidos, y de eso se trata, de reivindicar a las maestras, las pioneras, las precursoras de los periodos del último tercio del siglo XIX y del XX, del primero del XX. Así que, siguiendo el hilo conductor de Carmen, vamos a sumergirnos en los contextos que nos llevan hasta las mujeres conocidas como las modernas y que crearon el Liceum Club, que este año conmemoramos el centenario. Bien, como dice la maestra Ana de Miguel, para conocer, tener el contexto completo, nos tenemos que retrotraer a los inicios, ¿no? Los inicios, los antecedentes históricos
los encontramos por primera vez documentados a mitad más o menos del siglo XIX. Y ahí ya nos encontramos a mujeres que manifiestan su intención de ser agentes de transformación social, derribando barreras y vindicando sus derechos, además de luchar por la conquista de espacios propios y públicos. Lo hicieron primero fundamentalmente desde dos ámbitos, la educación y el trabajo remunerado, y posteriormente las mujeres fueron construyendo lo que hoy se podría llamar su agenda feminista. La gran referente de los inicios, ya lo ha dicho Carmen, fue Concepción Arenal Ponte, y todas las mujeres que se implicaron y representaron las diferentes corrientes que definieron el ideario del feminismo del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX, que también lo ha comentado Carmen. Bien, aquí veis dos fotos, una de Concepción Arenal y otra que encontramos haciendo uso del espacio público y compartido con los señores del Ateneo de Madrid. La mujer que está en la imagen es Blanca de los Ríos Nostench, y ellos son el señor Ramírez Arellano, aragonés, y Vicente Lampérez. Bien, tuvieron que pasar casi 70 años, esto es un dato bastante curioso, para que fuera admitida la primera socia mujer en este Ateneo de Madrid, 70 años desde su fundación, y entregar 7.925 carnets de socios antes de que se le diera a la primera socia. La primera socia fue Emilia Pardo Bazán, y se le entregó en el 1905. Después vendrían Carmen de Burgos, Blanca de los Ríos Nostench, María Lejárraga, Margarita Nelken, Hildegard Rodríguez, Victoria Kent, Clara Campoamor, Elena Fortún, María Zambrano, Rosa Chacel y mujeres de posteriores generaciones. Rosario Acuña estuvo muy vinculada a este Ateneo, ¿vale? Pero nunca consiguió el carné de socia. Bien. También tenemos que tener en cuenta los antecedentes históricos en el ámbito educativo. Por partir de un punto, tenemos los datos de 1870, ¿vale? Bien, las mujeres solamente suponían el 12% de la población alfabetizada frente al 68% de los hombres. La educación estaba basada en el predominio del pensamiento conservador, tradicional y católico dirigido a las mujeres. Cuestión que se agrava en el medio rural, especialmente hostil, ya que allí apenas se implementan políticas educativas y los recursos pues prácticamente ni llegan, no hay escuelas y evidentemente es un medio que es muchísimo más complicado que si fuera una ciudad. Bien, hubo intentos legislativos para avanzar en este ámbito de los diferentes gobiernos, pero fueron tan vacíos de verdaderas iniciativas transformadoras que los avances fueron muy lentos. Los verdaderos agentes de cambio fueron instituciones y personas que retaron abiertamente al orden patriarcal y al político. Las mujeres estuvieron muy presentes y protagonizaron verdaderos hitos históricos. Concepción Arenal logró asistir como oyente a la Universidad de Derecho en 1845. Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer. Emilia Pardo Bazán va a sonar mucho va a ser la primera mujer, pero es que fue la primera mujer en muchos ámbitos, ¿no? En muchos logros. Va a ser la primera mujer que se matricula en una universidad, con no pocas dificultades. Y en 1857, pero aquí hay que hacer una puntualización. Consigue la graduación, pero no puede trabajar con el título. Las mujeres no estaban habilitadas
para trabajar con el título académico de una graduación en universidad. Fijaros hasta dónde llegaba la discriminación. Bien, tras intentos y incluir ciertas mejoras, pero que fueron prácticamente inexistentes porque no las dotaban de medios también para poder avanzar, hasta el 8 de marzo de 1910 no se produce un avance importante legislativo, que es cuando se legisla la ley de acceso a la universidad a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Pero esto también tiene sus matices, porque la igualdad no era real. La igualdad era que se podían matricular, pero el tema laboral seguía pendiente ahí sin que las mujeres pudiesen desempeñar luego su trabajo. Bien, pero bueno, a pesar de todo ello y de toda esta serie de dificultades, las mujeres estuvieron en el empeño. Y los datos que hay oficiales son que cuando se matriculan en el curso académico de 1909-1910, lo hacen 21 alumnas, que además todas acaban la carrera, todas. Y de esas 21, en el año 1935, el número pasa a ser de más de 2000. Fijaros el avance que esto supuso. Y claro, esto tiene sus consecuencias en lo que son las estructuras sociales, y es que ya se observa un cambio de mentalidad del acceso a la mujer, no solo a los estudios superiores, sino que luego se materializa en que abordan el reto de las profesiones. De manera que en 1914 se gradúa la primera licenciada en Ciencias, María José Sordé. La primera doctora no licenciada en Ciencias lo consigue en 1917, Catalina Sena Vives. La primera doctora en Farmacia en 1918, Zoé Rosiñat. La primera licenciada en Derecho, María Ascensión Chiribella Marín, que lo hace en 1922. La primera doctora en Derecho, no sé si he dicho licenciada o doctora, pero Chiribella es licenciada y doctora en Derecho es en 1928 Carmen Cuesta del Muro. La primera ingeniera industrial en 1929 Pilar Carriaga y la primera arquitecta en 1936 Matilde Ucelay, que fue un reto súper importante porque la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas acceden a ejercer, llegan a ejercer, aunque sea muy limitado el tiempo. Bien, toda esta evolución no hubiese sido posible sin todo un engranaje anterior, ¿vale? Y este engranaje lo protagonizan fundamentalmente varias entidades educativas, ¿vale? La ILE, la Institución Libre de Enseñanza, que me había quedado en blanco, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y la Residencia Internacional de Señoritas en 1915. Estas tres entidades fueron la columna vertebral de los avances educativos a todos sus niveles, desde la educación primaria a la universidad, y con una incidencia muy importante en las mujeres. La Asociación para la Enseñanza de la Mujer propició el inicio de un cambio de valoración de su educación durante el periodo histórico y político conocido como el Sexenio Democrático, 1868 y 1874. Creó numerosas escuelas profesionales y se generó un paradigma del acceso al empleo por parte de las mujeres. Crearon la Escuela de Institutrices de 1869,
la Escuela del Comercio de 1878, la Escuela de Correos y Telégrafos en 1883, Escuela de Profesoras de Párvulos 1884, Escuela de Primaria Elemental 1884 también, Escuela Primaria Superior 1884, Escuela Preparatoria 1885, Escuela de Segunda Enseñanza 1894 y la Escuela de Taquígrafas y Mecanógrafas en 1907. La Asociación para la Enseñanza de la Mujer tuvo importantísimos reconocimientos, entre los que destacamos los siguientes: el conseguido en la Exposición Universal de Viena en 1873, en la Exposición de Filadelfia en 1876 y la Exposición Pedagógica de Madrid en 1882, entre otros. Como veis, yo lo comentaba con Carmen, es que cuando te emerges en esta parte de la historia, es que hay para hacer una jornada de cada una de las entidades, porque es que es increíble y afortunadamente va emergiendo la información y se puede hacer un estudio fantástico y unas jornadas que ojalá las podamos hacer, porque conforme vayamos avanzando vais a ver, o por lo menos yo lo veo, un cierto paralelismo entre el primer tercio del siglo XX y el primer tercio del siglo XXI, salvando los contextos sociales y políticos, pero básicamente es que se repiten muchos de los acontecimientos. Bien, la Institución Libre de Enseñanza la creó para mí una persona fundamental, que fue el filósofo y pedagogo Fernando Giner de los Ríos. La creó en 1876 y fue el proyecto pedagógico y educativo más importante del siglo XIX y el siglo XX, basada en la corriente filosófica krausista, cuyos principios educativos se basan en la libertad de enseñanza y de cátedra, inviolabilidad de la conciencia científica, el rechazo en las aulas de dogmas religiosos, políticos o morales, integración de la mujer en el cuerpo general de la sociedad. Además, la ILE implantó el sistema de becas e intercambios internacionales, lo que ahora podría ser los Erasmus, ¿vale? Crearon la residencia de estudiantes, tanto la sección masculina como la sección femenina, conocida como la residencia de señoritas, aunque su nombre real era Residencia Internacional de Señoritas. Crearon instituciones como la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, el Instituto Escuela e impulsaron las misiones pedagógicas. Pero, como tantos otros avances, tras el golpe de Estado y la Guerra Civil, la dictadura franquista disolvió esta institución. La residencia de señoritas, bueno, os he pasado las... y aquí hay unas interesantes fotos que sí que me gustaría comentar. La foto que vosotros tenéis, bueno, soy un poco... A ver, la primera es una escuela que depende, es una escuela de educación primaria que depende de la Institución Libre de Enseñanza. Es de 1903. Y la siguiente foto es de lo que hablábamos de los Erasmus. Están en Berlín, en la puerta de Brandenburgo, y corresponde a un intercambio que se hizo en el año 1931. Bien, la residencia de señoritas fue una institución pública que favoreció el asentamiento de los cimientos de la igualdad en España, facilitando el camino de las mujeres a estudios superiores para acceder al empoderamiento económico, su intendencia social y su realización personal. María de Maeztu Wezney inició este proyecto que iba más allá de lo formativo. También trabajó la educación cívica y social, el ocio, la política y la actualidad. En la organización de la residencia, María Maeztu contó con una estrecha colaboración de dos mujeres. Estas dos mujeres también merecen un estudio bastante exhaustivo. Rafaela Ortega y Gasset,
hermana del filósofo, y Eulalia la Presta, logrando mantener el prestigio del proyecto a la vez que mantenían la disciplina de las residentes. Trabajaban criterios pedagógicos del krausismo, lo que hemos visto antes que venían por la institución libre de enseñanza, además de inculcar valores de plena ciudadanía a sus alumnas. Estamos hablando ya del engranaje de lo que son las modernas, ¿vale? Contó con conferenciantes ilustres como María Curie. Ahí en los paneles que tenéis ahí hay un apartado que está la carta que escribe María Curie cuando va a visitar la residencia. Está en francés, pero bueno, es un documento histórico que creo que es muy interesante. María Curie, María Montessori, la gran pedagoga, Victoria Ocampo, Gabriela Mistral, Niceto Alcalá Zamora, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Miguel de Unamuno, Concha Espina, Zenobia Camprubi, María Lejárraga, Clara Campoamor, Concha Méndez y la pediatra Nieves González Barrio. Como residentes contaron con mujeres de la talla de Deli Tejero y Josefina Carabias, un ejemplo, fueron muchísimas más. Entre las profesoras, María Goiri, María Zambrano, Dolores Franco, Victorina Durán y Maruja Mayo, entre otras. Bien, estas fotos reflejan lo que era estudiar y vivir en la residencia de señoritas. En la primera foto es una salida a la Sierra de Madrid, para que bueno, pues practicaran los deportes propios del invierno, practicaban esquí, y aquí las vemos a dos alumnas en un trineo. La siguiente foto están en la biblioteca. La que tenéis abajo, la primera de abajo, es una alumna en las habitaciones, estas eran las habitaciones que tenían, y la última foto es el acceso al hall de la residencia, que son escaleras amplias con grandes ventanales. Era un local muy, muy soleado y que estaba, pues eso, ¿no?, que se respiraba vida. Era un edificio, la verdad, que para la época, pues eso, ideal, ¿no? Bien, las causas que favorecieron la incorporación de las mujeres al mundo laboral, Carmen ya ha hecho una introducción bastante importante, yo solamente me voy a entretener en que en la reflexión final, ¿no? Que la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo remunerado supuso un importante avance en el ideario feminista, porque extendió la conciencia feminista e impulsó la lucha por los derechos de las mujeres. Es decir, vamos a ver a las modernas y nos vamos a centrar en ellas, pero yo no me quería olvidar de que hay otra parte de lucha muy importante, que es la de la clase obrera, las mujeres obreras y la burguesía, digamos, menos potente económicamente, ¿vale? Os he puesto aquí unas causas que, bueno, las nombramos, pero bueno, yo me quedaría con que la primera, ¿no? La primera fue muy importante, fue que las guerras coloniales del siglo XIX propiciaron la necesidad de mano de obra femenina, ¿vale? Y a la vez ocasionaron unas importantes modificaciones demográficas que van a tener unas consecuencias en la natalidad brutal, de manera que hay muchísimas más mujeres en el siglo XX que hombres. Entonces, las solteras y las viudas son las que participan de los flujos migratorios a las ciudades en plena expansión económica, en algunos casos. En el caso de Madrid, por ejemplo, era una ciudad más administrativa, más comercial, más de servicios, pero sí que hay unas zonas que se desarrollan como Euskadi, Barcelona, Galicia, Asturias, Cantabria y Palma de Mallorca. Hay una intensa, se ve que hay muchísima necesidad de mano de obra y gran parte de ella femenina. Bien, luego el refuerzo de la burguesía en otras zonas pues también propicia que se hagan los negocios más familiares, que también contratan a mujeres, y sobre todo crece también un sector que es el que entonces se llamaba el servicio doméstico. También hay un impulso en
en ese yacimiento de empleo, por llamarlo de alguna manera. Esto hace que se organicen, se empiezan a ganar derechos y eso a su vez es un estímulo también para otras mujeres para irse a ganarse la vida y a cambiar a una vida mejor, ¿no? Bien, la foto que tenéis aquí es de las cigarreras alicantinas, ¿vale? Corresponde más o menos a principios del siglo XX, está más o menos en el 1910, 11, más o menos se sitúa ahí. Pero las cigarreras alicantinas, antes hablaba Carmen del sindicato de la aguja, fueron pioneras en el feminismo valenciano, empezaron a organizarse en 1840. Y lo hacían bajo el nombre de la hermandad, de hermandades. Organizaban propuestas y revueltas internas en la fábrica. En 1910 crearon la organización de mujeres La Feminista. Esto es súper interesante. Y se preocupaban por la educación, el higienismo, lo que podría ser la salud laboral y los derechos laborales. Deciros que la palabra el feminismo no estaba ni recogida todavía en la RAE, que aparece más o menos en 1914. Bien, otro elemento, también ha hecho una pequeña introducción Carmen, es el auge de las asociaciones de mujeres. Yo no voy a entrar más de lo que ella ha entrado. Aquí tenéis una relación, hay muchas más. Sí que voy a incidir en las fotos. La foto de la manifestación es la que ha comentado Carmen, de 1910, donde se reclamaba la paz, donde se reclamaban derechos para las mujeres y también había una emergente reivindicación sobre el derecho al voto. La siguiente foto es un acto de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, ANNE, que es yo diría que es la asociación más importante, porque además es a nivel nacional, que eso también lo quería resaltar, que Carmen ha hecho hincapié. Las asociaciones de mujeres se extienden a lo largo de todo el territorio español, no solamente están en Madrid, ¿vale? Se fundan en Barcelona, se fundan en Málaga, se fundan en Cádiz, en Sevilla. Hay un rico tejido asociativo ya a primeros del siglo XX, ¿vale? Bueno, pues este es un acto que se convoca y aquí pues está Clara Campoamor, está también Benita Asas y en el centro está Fernando de los Ríos, que es este señor de barba, no sé si se ve, que es el señor que fundó, el pedagogo filósofo que fundó la ILE. Bien, he querido poner estas dos fotos en esta diapositiva que hacen referencia a lo que también Carmen hablaba, el sufragismo valenciano. Vamos a ver. En Valencia el tema de las pioneras en el feminismo es transversal, o sea, aborda todos los temas. Fijaros, esta es la portada de una revista donde están gran parte de las protagonistas, está Concepción Arenal, Belén Segárraga, en fin, y es de una revista del año, de 1897, es del siglo XIX, ¿vale? Finales del siglo XIX. Se llama La Conciencia Libre y es una revista que la impulsan las hermanas Carbia, Ana y Amelia. Y la otra parte de la diapositiva es un llamamiento que realizan en prensa en 1919 las feministas de la Liga Española para el Progreso de la Mujer, que es la asociación valenciana, una de ellas, donde llaman a la unidad de acción para conseguir el sufragio, ¿vale? 1919. Bien, ¿cómo llegamos a las modernas? ¿Cómo se expanden?
Pues evidentemente también es importante, también lo ha introducido Carmen, comparten espacios, debates, trabajos, proyectos, mujeres intelectuales y artistas de la Edad de Plata. Esto es muy importante. Es muy importante porque estamos hablando de las intelectuales, de 3 generaciones. Generación del 98, la generación del 14 y del 27. Estos debates parten de diferencias y les obliga a llegar a consensos, y esos consensos suponen avances, siempre, ¿vale? Entonces, es un componente, es un factor fundamental. Participaron en la esfera pública con intención de incidir políticamente en los derechos de las mujeres. No solamente se limitaron a la cultura y a la divulgación de sus obras y de sus escritos, ¿no? Participaron, se mojaron, ¿no?, en lo que es la política y que tuviera su incidencia además en la sociedad. Se incorporaron al trabajo de sectores liberales, al ámbito público y al privado. Fueron médicas, fueron abogadas, fueron pedagogas, abordaron, como ya hemos visto, no solamente la formación, sino que dieron el paso al acceso al empleo, ¿no?, al trabajo, a la profesión. Y también es muy importante que en esta época coincide también de alguna manera, pues, un auge en los medios de comunicación, ¿vale? Empieza a funcionar la radio, la prensa se expande mucho más, llega a muchísimos más sitios, hay publicación de más libros feministas, dan conferencias. Bueno, pues ellas utilizan estos medios para trabajar, para ser protagonistas y difundir su ideario feminista, pero además también para dirigirlos, ¿vale?, y para ser ejecutivas de estos medios, con lo cual es muy importante porque es una forma de difusión de lo que ellas perseguían, de los objetivos que ellas perseguían, ¿vale? El feminismo y la modernidad. Bueno, esto casi que os lo sabéis. Yo resaltaría esta viñeta no sé si se ve lo que pone, pero bueno, os lo digo. Esta viñeta estaba en la exposición de Clara Campoamor en Madrid hace un par de años o 3, y le hice la foto porque es que me pareció fantástica. La mujer, que está vestida así, más pomposa y tal, está dibujando en el árbol un corazón que pone Adolfo, ámame. La que está en la otra parte, la parte opuesta, es una mujer moderna que está escribiendo a modo de cartel Adolfo, vótame. ¿Vale? Entonces, es de una forma muy esquemática, ¿vale?, nos está dando esa información, cómo eran las modernas, el calado feminista que supusieron, ¿vale? No solamente por la indumentaria, el aspecto, no, es que fueron transgresoras, ¿vale? Y ahora vamos a verlo con más profundidad. Bien, ¿de dónde parte la idea del Lyceum Club? Ya vamos a entrar en harina del Lyceum Club. Pues parte de un grupo de escritoras inglesas lideradas por Constance Smailey, que se organizan en torno a un club que llaman Writers' Club, con el fin de salir de la marginalidad con respecto a los compañeros escritores. Su idea era establecer centros de vida intelectual y cultural por todo el mundo y así establecer contacto con mujeres cultas de otras naciones. Y ahí nos encontramos otra sorpresa de Emilia Pardo Bazán. Estas mujeres redactan un manifiesto con el fin de extenderlo, primero por Europa y luego por América, y nos encontramos el apoyo de Emilia Pardo Bazán en la firma de esta iniciativa, o sea, está allí su firma. Emilia Pardo Bazán fue una mujer transgresora, fue una mujer que abrió caminos, puertas, ventanas
y todo lo que hay que abrir para cambiar las estructuras patriarcales. Es una mujer fantástica y bueno, pues hay que ponerla en valor también. Bien, en torno al Lyceum Club londinense primero, ¿qué es lo que sucede también? Pues sucede que coincide en una etapa que hay un flujo, una reivindicación muy importante, que es el sufragio universal, el derecho al voto. Entonces, no solamente se habla de literatura, sino que empiezan a hablar de las cuestiones más políticas. Y a partir de ahí ven que, lógicamente, no es un club de escritoras, sino que ya se van incorporando mujeres que van aportando otra serie de debates, y de ahí que lo llamen, abandonen el nombre original y empiecen a llamarse Lyceum Club. Bien. Este modelo del Lyceum se extendió por medio mundo, ¿no? Y se inauguró en Berlín, en París, en Bruselas, en Roma, Nueva York, Estocolmo, Milán, Florencia, La Haya, Innsbruck, La Habana, y en Madrid se inauguró en 1926 y en Barcelona 5 años más tarde, en 1931. Además, en Barcelona lo hizo a partir de un manifiesto, de un texto fundacional que se publicó en diversos medios, titulado Manifiesto de las Mujeres, firmado por Aurora Bertrana, Enriqueta Seculí, Carme Cortés, Leonor Serrano, María Carratalá, Carmen Montoriul, María Baldó, Ana María Martínez Sagi y Mariluz Morales, entre otras. El Lyceum Club de Madrid, que es el que celebra el centenario, se empezó a gestar en las dependencias de la residencia de señoritas, en la calle Miguel Ángel número 8, que era una ampliación de lo que era la residencia, ¿vale? La residencia empezó como una residencia, pero poco a poco fueron construyendo apéndices porque se hacía necesario. Construyeron también el laboratorio famoso, una instalación también para el tema del estudio, porque se quedaba pequeño, en fin, iba creciendo. Bien, pues en instalaciones de la residencia de señoritas se realiza la primera asamblea del Lyceum Club. Y allí se debatieron y se aprobaron los objetivos y los estatutos. Se eligieron la junta directiva, se aprobaron las actividades, el perfil de las actividades que querían realizar, y se eligió a su presidenta, su primera presidenta, María de Maeztu. Posteriormente tuvo 2 sedes, la que más se conoce, que es en la calle Infantas, número 31, el actual Ministerio de Cultura, Educación y Deporte de las 7 Chimeneas, se conoce esa casa como la Casa de las 7 Chimeneas, y posteriormente se trasladan a la calle San Marcos 44 de Madrid también. Bien, aquí tenéis lo que es la Casa de las 7 Chimeneas, ¿vale?, en aquella época. Y aquí en esta placa sabéis que hicieron una campaña impulsada por la Asociación Clásicas y Modernas para que se hicieran placas de reconocimiento a lugares históricos y que se señalaran de alguna manera para que se recogieran en lo que es la memoria y lo que son la resignificación de edificios históricos que hoy por hoy todavía pues, hay bastantes por resignificar, pero bueno, esta es la placa que tiene el Lyceum en Madrid. Bien, fijaros si eran avanzadas, la verdad es que es alucinante. Estas mujeres, las modernas, las que inauguran el Lyceum Club, diseñan toda una estrategia
para estar presentes en la vida pública. O sea, es impresionante. Antes de reunirse, antes de hacer la asamblea, Magda Donato, que es hermana de Margarita Nelken, ¿vale? Es un seudónimo que ella utiliza en todos sus artículos, hace un artículo que es publicado en prensa de todo el país. Yo he visto hasta de Segovia y Ávila, o sea, Gijón, en todo el estado, ¿vale? Y a partir de ahí hay un revulsivo social, pues imaginaros, ¿no? Un revulsivo que muestra no solamente los apoyos, sino también todo lo que es una contestación por instituciones totalmente conservadoras, con la Iglesia a la cabeza, ¿no? Y sufren pues, una campaña bastante agresiva, pero bueno, ellas siguen a lo suyo y, como os decía, estaban en los medios de comunicación permanentemente. Bien, pues a partir del artículo de Magda, ¿qué es lo que sucede? Que un medio, Estampa, la revista Estampa, coge pues, una selección de socias y cada semana publica las respuestas a una encuesta. Y esa encuesta, con lo cual estaban todas las semanas en la prensa, o sea, es que era brutal. Entonces les pregunta que por qué era necesario el Liceum Club. Y entonces las 3 respuestas que recogen prácticamente todas las socias que responden a esa encuesta vienen a decir que porque se imponía un nuevo papel social y político de las mujeres ante la realidad histórica, que las mujeres tenían que adoptar nuevas funciones y liderar el protagonismo transformador, y porque era necesario la creación de un espacio de sociabilidad femenina donde se reflejaran y divulgaran las propuestas de estas mujeres alejadas de su rol tradicional de la familia. Fijaros la profundidad, ¿no? Y la transgresión que supone estas respuestas. Creo que es una conciencia brutal, ¿no? El cambio, ¿no? Bien, se creó con la finalidad, el Liceum Club, de ser un espacio propio, no solo de ocio, sino también, como veis, para la promoción femenina y sus derechos. Además, pues eso, allí se impartieron conferencias, muchísimas conferencias, se organizaron exposiciones, se incidió en la obra social, que también incidiremos ahora, y tuvo una importantísima incidencia política por la lucha y defensa de los derechos de las mujeres, que bueno, es importantísimo también, que ahora lo veremos un poquito así por encima porque no nos va a dar mucho tiempo. Fue una institución femenina, aunque los hombres podían acceder como invitados, ¿vale? Tal como establecían los estatutos. El perfil de las socias eran mujeres de un alto nivel cultural y formativo, la vinculación con otros países y conocimientos de idiomas, eso lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, posibilidad de viajar internacionalmente por liceos y universidades americanas y europeas, eran mujeres emancipadas económicamente y claro, para ellas el viajar era algo accesible, ¿no? Entonces se aprovechan y no van a cualquier sitio, ¿no? Ellas cuando viajan se alojan en los liceums. En Madrid también había habitaciones en el Liceum de Madrid que venían de fuera y pernoctaban en el Liceum. El conocimiento del progreso, la actualidad política y social de los pueblos, no solamente de lo que le rodea, ¿no? Extrapolan e incluso interpelan a pensadoras y pensadores extranjeros, porque conocen idiomas, se impregnan de toda la modernidad que viene de Europa, ¿vale? El acceso al trabajo y la asistencia social es un tema que lo van a desarrollar muchísimo también y lo vamos a ver. Los principios laicos venían todas del laicismo, ¿vale? El respeto a la orientación sexual
y el estado civil de las socias, ¿vale? Ahí había mujeres que estaban viudas, que estaban solteras, que aspiraban a divorciarse, que había de todas las condiciones. Bien, yo quería hacer aquí hincapié, bueno, la junta directiva, la primera junta directiva del Liceum. Eligieron de secretaria a Helen Phillips, que era una mujer norteamericana, una profesora de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, y a Zenobia Camprubí, de vicesecretaria. La presidenta ya hemos dicho que era María de Maeztu, las vicepresidentas Victoria Kent, Siano y Isabel Orriazábal de Palencia. La tesorera era Amalia Jalárraga, es que es vasca, Carruz, y la bibliotecaria, lamentablemente, no la he querido omitir, pero no hay foto, no he podido encontrar ninguna foto de ella. María Martos Arregui O'Neill. Y las vocalías eran de Concha Méndez, Josefina Blanco, Matilde Huici, María Teresa León, Carmen Baroja. Aquí tenemos mujeres de la generación del 14, de la generación del 27 y de la generación del 98, lo que comentaba Carmen antes, ¿vale? Eso es muy importante también. El modelo organizativo del Liceum Club. El modelo organizativo, ellas se organizan, está la junta directiva, y luego establecen 7 secciones o áreas para organizar sus actividades. Y cada área, lógicamente, la organizan o la dirigen 1, 2 o 3 mujeres que de alguna manera se identifican con este área. Por ejemplo, el de Artes Plásticas Industriales lo conduce Carmen Baroja, el de Música María Rodrigo, que era compositora, el de Literatura lo lleva María Lejárraga y María Martos. Deciros que aunque María Martos era la bibliotecaria, María Lejárraga se piensa, esto no está confirmado, pero los grandes y las grandes estudiosas de María Lejárraga piensan que gran parte de la biblioteca del Liceum era la suya, que la donó allí, y María Martos lo que hacía era, pues de alguna manera, organizar y demás. La internacional la llevaba Zenobia Camprubí y la de Ciencias María Luisa Navarro Margatí y Marga Donato. Y la social la dirigía Victoria Kent en estrecha colaboración con Matilde Huici y Clara Campoamor. Organizaron cursos, debates sobre el sufragio, que aquí también las especialistas en el tema piensan que empezaron los escollos con el debate del derecho al voto entre Clara Campoamor y Victoria Kent. El divorcio, los derechos de las mujeres en todos los ámbitos y sociales. Y también abordaron de una forma brillante el tema de la abolición de la prostitución reglada, ¿vale? Bueno, más que, me he expresado mal, la abolición de la reglamentación de la prostitución. Aquí tenéis en las fotos una actividad que era un té que se organizó en honor a Dolores Rivas Cherif, que era la esposa del presidente de la República en ese momento, Manuel Azaña, en 1936. Y luego también he querido poner 2 fotos del reglamento del Liceum, que es el que está en el registro y el que figura como válido, ¿no? Aquí en este no se ve muy bien, pero bueno, aquí lo que define es los fines de las secciones que hemos dicho, que se organizan, y enumeran las secciones o áreas de trabajo que van a abordar. Los proyectos sociales del Liceum Club Femenino. La Casa del Niño. Este fue uno de los grandes logros gracias a las suscripciones de las personas afines al Liceum. En 1929 ya tenían un edificio en el que acogían 25 niños y niñas, cuyas madres eran obreras, pero al final
atendieron a más de 70 criaturas. El servicio era gratuito y las criaturas que allí iban realizaban 3 comidas: el desayuno, la comida y la merienda. Solo habían 2 personas remuneradas, el resto de personal eran socias voluntarias. Y otro proyecto que llevaron a cabo fue la fundación del Comité del Libro para Ciego, que es esta actividad llega al Lyceum Club porque Mercedes Rodrigo viaja a París y en París, en el Lyceum Club de París, conoce esta actividad y entonces decide que la va a proponer aquí en España, o sea, en España, en Madrid, y entonces la propone y la desarrollan. Aquí tenéis fotos de los dos proyectos. Esta es la del niño, la casa del niño, y esta es la biblioteca. Deciros que lo que hacían, el método de trabajo, era pues que una bibliotecaria leía el libro a un ciego que transcribía en braille, o sea, un sistema. Y llegaron a publicar en una revista, todos los libros que se habían editado en este sistema para ciegos. Y, sobre todo, muy importante, las que habían colaborado en esas tareas. O sea, salía el libro y salía la mujer que había estado detrás de ese trabajo. Bien. Ya casi para terminar, comentaros el auge, el declive y el final del Lyceum Club. Bien, las mujeres del Lyceum Club resistieron y se crecieron ante los ataques que sufrieron por parte de la sociedad más conservadora, especialmente de la Iglesia, y parte de la prensa más adepta al poder y al antiguo régimen. Llegaron a ser en torno a 500 socias. Se puede considerar como parte de una red o plataforma cultural conformada por la Residencia de Señoritas y, en cierto modo, el Ateneo de Madrid, como lugares de encuentro, promoción y cultura en periodo entre guerras. Con la aprobación de la Constitución Española de 1931, las mujeres del Lyceum Club vieron reconocidos sus planteamientos que tan disparatados parecían al principio, ¿vale? Y digo esto porque no me gustaría dejar de resaltar hechos muy importantes a estos niveles, ¿no? De lo que hicieron las mujeres en este espacio. Una de las secciones más activas fue la social, la que dirigía Victoria Kent. Bueno, yo diría más que dirigía, codirigía, porque realmente tanto Clara Campoamor como Matilde Huici estuvieron ahí al pie del cañón con ella, ¿no? Hicieron trabajos extraordinarios. Comentaros, por ejemplo, bueno, sabéis que esto no lo hemos dicho, es muy importante resaltar que el Lyceum Club nace en plena dictadura de Primo de Rivera, o sea, imaginaros lo que suponía estas labores, este trabajo que hicieron ingente en plena dictadura. Lógicamente, pues estas mujeres también tenían su estrategia y la presidenta de honor era Su Majestad la Reina, hasta que se instaura la República. Y en compañía de la Reina, la Duquesa de Alba, que era la otra mujer potente en cuanto a recursos y demás, ¿vale? Entonces, luego también en el Lyceum no eran todo mujeres republicanas como las que hemos citado, también había mujeres de la alta sociedad, había marquesas, había duquesas, había... Entonces, esto también tiene sus consecuencias que ahora veremos. Y claro, estamos hablando de que están conviviendo en una dictadura con un rey, que es Alfonso XIII, que todas sabemos, en fin, lo poco aséptico que era con el tema de la igualdad, ¿no? Bien,
Que no quería igualdad con la Bien, entonces yo quería resaltar que en plena dictadura había un desprestigio al gobierno brutal, porque sabéis que la guerra de Marruecos, aparte de casi arruina al país, se llevó la vida de un montón de jóvenes, ¿no? de hombres de esta época. Entonces el pueblo estaba bastante revuelto, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Para lavar la imagen, pues se sacan de la chistera una propuesta, que es hacer la Asamblea Nacional Consultiva. Entonces, en esta Asamblea Nacional Consultiva se componen de hombres y por primera vez introducen 15 mujeres en esta Asamblea. Y entre ellas está María de Maeztu. La conexión, residencia de señoritas, Liceum Club, pues evidentemente ahí la sección de social empieza a hacer unos trabajos brutales, ¿no? Hasta el punto de que llevan unas propuestas ingentes en aquella época, impensables. El tema de la violencia de género, el tema del divorcio, el tema de cambiar el Código Civil y Penal en muchísimos aspectos con el tema de las tutelas, de las herencias, bueno, hacen un trabajo ingente para llevarlo por ahí. Pero no solamente lo llevaron por la Asamblea Consultiva, también lo llevaron por vía al Congreso. Entonces ahí se pone en marcha la maquinaria política de algunas mujeres que estaban militando ya en partidos políticos e introducen también por ahí el tema de la modificación de todo el engranaje legislativo y jurídico en beneficio de los derechos de las mujeres. Pero ojo, estas mujeres tenían que ser, y las describen así, hembras solteras, viudas o casadas, siempre que estas últimas debieran estar autorizadas por sus maridos y que estos no fueran asambleístas. ¿Vale? Pero bueno, lo importante es que ahí fue... Bien, os quería comentar esto porque cuando se llega a la aprobación de la Constitución Española del 31, la de la República, pues lógicamente todo este trabajo de estas republicanas dan su fruto, ¿no? Y se transcriben en la Constitución. Recordar que entonces teníamos una madre que estaba en el tema del redactado, que era Clara Campoamor. Bien, el debate del sufragio femenino, los diferentes posicionamientos políticos, que esto es lo que sucede también cuando llega la República. Sabéis que hay muchos años convulsos ahí, de cambios de gobierno, de que ahora derogó esta ley, ahora tal. Bueno, pues ahí hay unos debates muy férreos dentro del Liceum, hay posicionamientos políticos, y esto ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pues que empiezan a haber bajas de socias, hay escisiones y hay bajas de socias. Pero bueno, las mujeres republicanas no, esas siguen en la institución. Y luego ya pues el golpe de Estado y la guerra, pues la guerra civil, pues terminó de alguna manera condicionar la desaparición. Se produjeron bajas voluntarias y otras involuntarias. Las involuntarias fueron pues las que fueron represaliadas y las que fueron exiliadas, y las voluntarias fueron pues las que se dieron de baja de forma voluntaria. Bien, al finalizar la guerra civil, Ramón Serrano Súñer, el cuñadísimo, ministro franquista, obligó a entregar todo el patrimonio del Liceum Club a la sección femenina de Falange y lo convirtió en el Club Medina, entidad que se rigió fielmente por el nacionalcatolicismo. El Liceum Club de Madrid quedó desmantelado en 1939, incluida su biblioteca. La información que hoy tenemos es gracias a la prensa del momento, a las memorias de algunas socias y por referencias escritas por otras instituciones.
A día de hoy no se han encontrado sus archivos. Bien, y para finalizar, pues esta reflexión que es poco la conclusión de todo esto, ¿no? Que se sigue pensando que esas burguesas, el Liceum Club de las maridas, que como había muchas que eran la mujer de, pues de forma despectiva, en la prensa las llegaban a nombrar como el Club de las maridas. Asistían a un club a tomar té, escuchar conferencias o a sentirse modernas europeas. Totalmente incierto. Estas mujeres sufrieron una campaña de descrédito en aquellos tiempos por esas mismas razones, además de por su origen social y su laicismo. Pero lo que nos han mostrado es que se podía ser moderna, que no tiene nada que ver con la frivolidad, y realizar acciones en pro de la sociedad y de las mujeres. Podemos afirmar sin ningún tipo de pudor que estas generaciones de mujeres fueron uno de los motores que propiciaron la llegada de la Segunda República y sus avances sociales. Y para terminar, una cita de María Teresa León que aparece en sus memorias, Memoria de la Melancolía, que dice, el Liceum, aquí me he confundido a la hora de picarlo, el Liceum Club no era una reunión de mujeres de abanico y baile, se había propuesto adelantar el reloj de España. Y nada, muchas gracias y espero que os haya interesado. ¿Preguntas algo o nos vamos a...? Yo me gustaría preguntarle a Tere si ella puede en pocos minutos explicar, porque todo el material que está puesto en los paneles nuevos para hablar del liceo, ¿puedes comentar lo curioso que hay en los 3 paneles? Sí, bueno, ahí lo que pretendíamos, deciros que todo esto pues lo hemos preparado en muy poquito tiempo, ¿vale? Queríamos haber preparado más material, que no vamos a renunciar a hacerlo, ni muchísimo menos, lo vamos a hacer, pero bueno, no queríamos dejar de traer esta documentación, son paneles de documentación, ¿vale? Entonces, de alguna manera, lo importante, aparte de visualizar el documento, son fotos de documentos originales. Estaban expuestos en 3 exposiciones. En la exposición de Clara Campoamor, en Madrid, todas en Madrid, de Clara Campoamor, en la de Carmen Burgos y María de la Ole Járraga y en la de la residencia de señoritas, que estaba en la misma residencia de señorita. Entonces, esta documentación, bajo mi punto de vista, me encantaría escuchar, si a alguna se le ocurre, más puntos de vista, porque para eso estamos aquí, para aprender unas de otras. A mí lo que realmente me apasiona de esos documentos son la frescura que desprenden después de un siglo, o sea, los lees y es algo como, no sé, fresco, muy fresco. ¿Vale? Es un lenguaje fresco, además cercano, se nota que hay... Y luego, cómo se interrelaciona todo, ¿no? O sea, porque parece que las mujeres de la República, las mujeres del Liceum Club, pero no, es que está todo engranado, es todo un motor que hace mover todo lo que son los avances, y ahí es donde está, yo creo, la riqueza, ¿no? Está la carta que os he comentado de Marie Curie, hay una invitación navideña del Liceum Club, también se ve, que es muy interesante, cómo cuando hay un acto, una conferencia en la residencia de señoritas, invitan al Liceum Club, y cuando la hay en el Liceum Club, invitan a la residencia de señoritas. Deciros también que los escritos, hay un escrito muy interesante que es la relación de cursos que hacen
Matilda Guici, Clara Campoamor y Victoria Ken, con todo el tema que hemos visto de las propuestas jurídicas que llevan al Parlamento y a la Asamblea Nacional Consultiva. Y bueno, pues es un poco la constatación de todo lo que hemos visto, ¿no? De forma muy esquemática. Entonces, sí que tiene un valor. Decir también que cuando estuvimos allí en la residencia, cuando estuvimos allí, preguntamos, porque había documentación, algo, bueno, de Victoria Ken, de Margarita Nelken, yo qué sé, infinidad de mujeres, de Benita Asas, bueno, infinidad. Entonces preguntamos que eso y nos dijeron que los archivos los habían descubierto hacía apenas 4 o 5 años, que estaban todavía clasificando documentos. Entonces, que aparecieron en una de los subterráneos de la residencia, en unas cajas, y que bueno, pues que estaban restaurando, estaban recuperando algunos de ellos, y que estaban todavía con el tema de la clasificación. O sea, es impresionante. Entonces, es interesante básicamente por eso. Nos hubiese gustado tener paneles de prensa, que también los hay muy interesantes, que recogen todo lo que estábamos contando, pero bueno, eso imagino que lo dejaremos, nos renunciamos, lo haremos, imagino, pero lo dejaremos para más adelante. Si alguna quiere hacer alguna pregunta o algo, comentario, tenemos tiempo. Creo que les he dado la vara y no ha quedado ganas de más. Que no se ha quedado todo. A cuadro. Donarles gracias que todo eso, entonces se va, es súper interesante. La verdad es que el aplauso sería para ellas en realidad, porque... Sí, pero si no fem un estudi i podem rescatar-les, se quedem sense els nostres arrels per a poder... O sigui, hem de continuar lluitant pels nostres drets i és molt important la història, perquè si no es repetirà, vindran els altres i es cremaran la biblioteca. Efectivamente. I se quedarem sense arxius, així que hem de continuar. Pues sí, totalmente de acuerdo, Amparo. Bueno, por lo menos tenemos una perspectiva que seguiremos hablando sobre las pioneras del feminismo en España y sobre las modernas. La próxima cita tenemos el día 6 en Calpe, que vamos a hablar sobre lo mismo, ¿no? Sobre el Liceo Club y sobre que el feminismo empieza con unas reivindicaciones que nosotras volvemos a repetir y volvemos a repetir las mismas con diferente intensidad, pero de una manera muy prolífera, es decir, con muchos aspectos, y lo interesante está, creo que todavía hay muchas cosas por escribir y por documentar, y esto es importante. Si os interesa, que creo que hay veces que a mí siempre me gusta decirlo, es la bibliografía que hemos utilizado, ¿vale? Porque es de justicia reconocer a las personas que antes que nosotras ha estado trabajando, ¿no? Y que además lo ha publicado y podemos, pues eso, aprender y compartir, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy. Bien, hemos utilizado La Residencia de Señoritas y otras redes culturales femeninas de Josefina Cuesta, María José Turrión y Rosa María Merino, ediciones ediciones de la Universidad de Salamanca, Memorias habladas, Memorias armadas, que es la biografía de Concha Méndez, escrita por su nieta, Paloma Ulicia Alto Aguirre, prorrogado por María Zambrano. En 1990, es una pasada. Este libro es una pasada. Está editado por Biblioteca del Exilio. La generación del 26, Liceum Club Femenino, 1926-1939. Modernas y vanguardistas, que es el libro que os ha enseñado Carmen. Mujer y democracia en la Segunda República, de Mercedes Gómez Blesa, editado por Laberinto.
y Ni tontas ni locas, cuando el anónimo era sinónimo de mujer, de Javier Sanz y Rafael Ballesteros, prologados por Elisenda Roca, Olga Biza, Estrella Monteliu y Rosa María Calaz, editados por Oberón. Y nada, siempre me gusta hacer justicia a las personas que nos han traído toda esta información y gracias a ellas pues también podemos nutrirnos de ella. Y nada, pues ya... Y yo solamente añadir que una de las historiadoras de aquí de Valencia nos ha ayudado en esa investigación de las primeras feministas, es Llum Sanfeliu, que todavía es profesora de la Universidad de Valencia. Muy bien. Gracias, Carmen, por recordarlo. Pues nada, ahora a brindar. Vamos a ver, hay un libro, bueno, hemos traído libros, muchos de ellos, y ya tenéis ese libro de pioneras del feminismo en España, pero si deseáis adquirirlo, son 8 euros, ¿vale? O cogerlo para regalo o lo que sea, y en esta ocasión hemos puesto en la portada justo para recordar el centenario del Liceo Club. Porque precisamente no solamente íbamos a hablar de la exposición, sino dedicarnos también a celebrar ese centenario. Y ahora, si no queréis adquirirlo, ya lo repartiremos, ya lo venderemos en otra ocasión y vamos a tomarnos una picaeta, ¿de acuerdo?